Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones. Hola, hola, hola. Bendiciones a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que puedan conectarse. ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Hola, hola. Hola, esposo. Hola, mi Angie, ¿cómo estás? Espero que esté ahí Angelito también y Sofi también. Hola, mi hermanita Rafa, bendiciones. ¿Cómo están, familia? Dios les bendiga. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esta carta? ¿Cómo vamos con Pedro? Espero que muy bien. Santiago, la verdad, fue súper bueno leerlo, súper práctico. Y Pedro no se queda atrás. Y todavía el capítulo de hoy está bien, bien contundente, ¿no? En la manera de vivir, en la manera de aplicarse. Entonces, bueno, pues estemos ahí listos y atentos a lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Hola, Ben, hola, Ben. Bendiciones hasta el más allá, hasta el más allá de Luca. ¿Cómo están todos? Espero que ya estemos aquí conectándonos, familia. Dios les bendiga. Esperamos unos segunditos más y empezamos con nuestro devocional del día de hoy. Ve preparando tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3.
¿Listo? Hola, Lalito. Hola, Misa. Dios les bendiga, chicos. Qué gusto verles aquí. Conectados. Bendiciones, bendiciones. Los demás ya se nos están yendo a dormir, ¿verdad? Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, atendiendo tu palabra, llevándola a nuestros corazones. Gracias porque siempre tienes, Señor, algo nuevo que hablarnos, que enseñarnos, y pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, de adentro, Señor, de lo más profundo. A veces nuestro exterior puede fingir también, pero tú no quieres trabajar solo en nuestro exterior, sino que nuestro exterior sea un reflejo de lo que tú estás haciendo dentro, de lo que nosotros estamos permitiendo que hagas dentro, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Así que aquí estamos hoy dispuestos a ser pulidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, amada familia. Dice, ya estuvimos viendo en el capítulo 2 de Primera de Pedro cómo como ciudadanos tenemos el deber de someternos a nuestros gobernantes, los empleados, a sus jefes. Hoy vamos a ver otro tipo de conductas que debemos también nosotros como cristianos tener, como cuáles. Como que también aquí Pedro nos enseña a nosotras las mujeres. ¿Cuántas chicas sabemos aquí? Yo espero que las suficientes para que esta palabra quede hoy, ¿verdad?, en nuestro corazón, estos primeros versículos. Cómo las mujeres también debemos estar sujetas a nuestros esposos, ¿verdad? Aquellas que a quienes Dios nos da la bendición de poder caminar en matrimonio. Cómo debemos estar sujetos también a ellos. Pero quiero darte un contexto, amada familia. Recordemos que cuando se está escribiendo esta carta, el pueblo está viviendo una persecución, y está este hombre Nerón como gobernador, quien fue conocido por ser un hombre muy sanguinario. Entonces, ¿sabes qué? La iglesia está en un proceso de persecución pero tan difícil y complicado, que llega el momento, como lo vimos en el capítulo de ayer, donde Pedro dice, ¿saben qué? Basta. O sea, no podemos estar huyendo toda la vida, no podemos estar peleándonos con nuestros gobernantes, peleándonos con los que nos rodean. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser diferentes. Y entonces Pedro, por ejemplo, retomando el capítulo 2, la manera en la que puede ser diferente, en vez de decir, no, es que Nerón es un gobernador muy sanguinario, vamos a hacer una rebelión con todo el pueblo, vamos a oponernos, es, ¿sabes?, como dar cachetada con guante blanco, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y es, ¿sabes?, la manera de sujetarte a ese mal gobernante es orando por él, es bendiciéndolo. La manera en la que puedes actuar bien con un jefe que quiere abusar de ti, que quiere ponerte el pie, lo que sea, es poder honrarle a él, obedecerlo. Y ahora aquí, fíjate lo que dice el capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras, o sea, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Consideren su conducta
casta o considerando su conducta casta y respetuosa. Fíjate nada más, o sea, ¿qué nivel está sugiriendo Pedro de poder caminar? De hecho, le puse a este devocional por título, Ganando con nuestra conducta. ¿Sabes por qué? Porque era esperado en esa época de persecución que los cristianos quisieran rebelarse, que los cristianos quisieran oponerse. ¿Por qué? Porque realmente estaban siendo perseguidos. Pero Pedro hace un llamado a la paz y ahora llega a las mujeres y les dice, ¿saben qué? Es muy esperado de la sociedad que las mujeres se rebelen a todo mundo, incluidos sus esposos. Es muy esperado de este tiempo en la sociedad que las mujeres quieran vestirse de una manera atractiva, llamativa sobre su cuerpo, de tal manera que anden parecidas como las prostitutas, ¿no? Si tú eres aquí de Ciudad de México, ubicaras Tlalpan, e inmediatamente identificamos a esas mujeres prostitutas por la manera en la que están vestidas, su ropa demasiado entallada, descubiertas muchas partes privadas de su cuerpo. Entonces Pedro está diciendo, para ser diferente a todo lo que el contexto está pidiendo y demandando, la manera en la que pueden ustedes demostrar que son hijas de Dios es esposas. Mientras todos en esta sociedad se están rebelando y las mujeres se están rebelando y tratando de levantar su bandera de feminismo y todo, él está diciendo, ustedes mujeres que son hijas de Dios, la manera en la que van a demostrar que son hijas de Dios, que son diferentes, es cuando ustedes se mantengan sujetas a sus esposos. Y sabes, te quiero recordar, amada familia, no es que estemos nosotros fomentando como iglesia cristiana y como cristianos el machismo o el feminismo, no. Lo que estamos fomentando y recordando es que Dios ha establecido niveles de autoridad para que todos podamos caminar en armonía. Si no hubiera una autoridad o no hubiera autoridades en la sociedad, todo el mundo sería un caos. Entonces, aquí Pedro nos está recordando, así como la sociedad tiene una autoridad, ¿no? Tenemos gobernantes, tenemos presidentes. En ese tiempo habían, pasó el tiempo de los reyes. Ahora, aquel que es sacerdote, aquel que es el gobierno en una familia, en un matrimonio, es el esposo. Entonces está diciendo, mujeres, para que ustedes den testimonio de que son hijas de Dios, la manera es que ustedes reconozcan la autoridad y la posición que Dios estableció para el varón en casa, para sus esposos. Caminen sujetas a ellos. Entonces, te quiero recordar lo que les hemos enseñado y lo que hemos aprendido, que es sujeción. Sujeción no es como me mantengo aquí, nunca puedo hablar, nunca puedo decir nada, siempre debo estar así. No, sujeción es mantenernos, ¿verdad? Caminando de ellos, de esa mano, como diciendo, yo me dejo guiar por ti. Yo voy caminando contigo, yo voy caminando aquí a tu lado. Eso es mantenernos en sujeción, reconociendo solamente la autoridad, el estatus que Dios dio en nuestro hogar y que aquellas que tenemos la bendición de tener un esposo, bueno, Él es nuestra cabeza en casa, Él es nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque todo lugar para que avance correctamente necesita un gobierno. Una empresa no puede caminar todos sintiéndose gerentes. Es imposible. Debe haber, cada área tiene su gerente, su subgerente, sus vendedores, yo qué sé, todos tienen un rango, ¿me explico? Pero a veces en la sociedad pareciera que lo que queremos es como, bueno, pues en la sociedad, ok, entiendo que hay un presidente, entiendo que haya un gobernador, entiendo que haya un alcalde, entiendo todo eso, pero no queremos en el hogar también entender que hay posiciones y hay un gobierno. Entonces, ¿a quién Dios estableció en casa para poder ser la cabeza de ese gobierno? Bueno, aquí nos está diciendo a nuestros esposos.
Obviamente hablando a las casadas, ¿verdad? A quienes no están, a quienes son quizá mamás solteras, a quienes por cualquier otra circunstancia caminan como mujeres o madres solas. Bueno, ustedes son ese gobierno, ustedes son esa autoridad en casa, pero ahorita está haciendo un llamado a decir, en tiempo de persecución, en ese momento que estaban siendo perseguidos, mujeres, ustedes van a demostrar que no son como todas las demás que están en Roma, que no son como todas las demás, de todas las demás naciones. Ustedes van a demostrar que son del pueblo de Dios. Cuando ustedes, mujeres, caminen en sujeción de sus esposos, sean diferentes, marquen la diferencia. Y amadas mujeres, no es nada diferente a lo que hoy vivimos. Estamos viviendo en una crisis tan fuerte de identidad social, de la familia, en una crisis de familia, donde no se quiere respetar una autoridad en casa, ¿verdad? Donde las mujeres quieren tener la misma voz, el mismo estatus que el esposo en casa. Eso es imposible, amado y amada. ¿Por qué? Porque Dios por eso estableció un orden, ¿verdad? Entonces ya otros libros nos han enseñado cómo nosotras nos mantenemos sujetas a nuestros esposos, tomadas, caminando de la mano de nuestros esposos, porque nuestros esposos, su deber es mantenerse sujetos a Cristo. Ellos no se gobiernan solos tampoco. Ellos harán cuentas. ¿A quién? A Cristo, del liderazgo, de cómo se sujetaron a Él, cómo fueron también guiados por Él, y nosotras, cómo fuimos guiadas hablando en el hogar por nuestros esposos. Ahora, entonces, así mostramos con nuestra conducta que somos diferentes. Ahorita, donde hay tanto feminismo, donde se enseña cómo las mujeres nos quieren empoderar y llenar de tantos pensamientos, ¿verdad? Que nosotras podemos solas, que nosotros... Bueno, ¿qué crees? No. Por algo Dios estableció el matrimonio. Y por algo aquellas que decidimos vivir en el núcleo del matrimonio, bajo la protección del matrimonio, somos llamadas a sujetarnos a nuestros esposos, a caminar de la mano de Él, sabiendo que ellos son una autoridad delegada con Dios para proteger y salvaguardar el hogar, la familia, el matrimonio, a nuestros hijos. Ellos son. Y amado esposo que me ves, tienes una gran responsabilidad delante de Dios. Eres cabeza de tu hogar. No permitas, a veces a los esposos les es fácil decir, bueno, pues ya como mi esposa es mujer que resuelve, ¿verdad? Y demás, pues ella que resuelve ella. No. Nunca delegues la autoridad que Dios te dio a ti, varón, y a ti te va a pedir cuentas del gobierno de tu hogar. Eres cabeza, eres sacerdote, puesto por Dios. Entiende que tú eres el gobernador en casa, el que debes estar conectado con Dios, y que entonces tienes la responsabilidad de poder guiar a tu esposa, de poder pastorear el corazón de tu esposa y pastorear el corazón de tus hijos. Ahora, otra conducta que marca que somos hijos de Dios cuando la sociedad está en crisis, como lo estaba en la época de Pedro. Verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que es afable y apacible, es decir, no exigimos nosotras nuestros derechos personales, no debemos ser duras ni ásperas, sino reconfortantes y tranquilas. Se espera de nosotras, amada mujer, lo que dice aquí, nuestro atavío no debe estar, la vista que debemos buscar sobre nosotros no tiene que ser sobre nuestro cuerpo, sobre cómo vestimos, sobre lo mucho que llamamos la atención, sobre el lujo que podemos demostrar o tener. No, aquí dice que no sea de adornos de oro, de vestidos lujosos, hablando de excentricidades, ¿verdad? De endeudarnos por vestirnos bien, porque diera fuerza tener una vanidad a todo lo que da. No, dice, atavía tu corazón. Dice el 4, en el incorruptible ornato de un espíritu afable
y apacible. Ese es el testimonio que las mujeres de Dios debemos dar a conocer. Un atavío prudente. Un atavío no está diciendo tampoco nunca vistas bien, nunca ocupes oro, nunca, porque a veces se ha caído en ese extremo, ¿verdad? En pensar que entonces está prohibido vernos bien, está prohibido darnos una peinadita, está prohibido colgarnos un diamantito, algo. No se trata de eso, se trata de que nunca la vanidad debe pasar por encima de nosotros y de saber que lo importante para Dios está en lo interior y en la belleza de nuestro carácter, de actuar bien, de actuar correctamente, de hablar correctamente, porque a veces como mujeres se nos da, ¿verdad?, alterarnos, hablar mal, tratar mal. Entonces Dios nos ayude a poder ser, como nos los enseña aquí Pedro, que no nos preocupemos solo por el atavío exterior, sino nos ocupemos en ataviar nuestro corazón con un espíritu afable, sencillo, enternecido, con una manera correcta de hablar. Dice el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es decir, esto es un testimonio grande, ¿verdad?, que podemos dar a todos los demás. Esperar en Dios, sujetarnos a nuestro marido, va a traer mucho más la atención de un buen testimonio que el cómo vestimos. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Nos recuerda cómo Sara llamaba a este patriarca, a Abraham, Señor. Y ¿sabes? No es solamente lo exterior, ¿verdad? No es que yo vaya esta noche ya a venir con mi esposa y a decirle, mi Señor. No. ¿Cómo le hacemos sentir que nuestro esposo es una autoridad para nosotros, aun si no le decimos Señor, ¿verdad? Que con nuestro trato demos a conocer el trato de nuestro esposo, demos a conocer a los demás que Cristo está en nuestro corazón, que actuamos de una manera diferente. Recuerda, no es lo exterior. No es como venir y, ay, mi Señor, ya no te voy a decir, los esposos que están aquí, ¿verdad? Ya no te voy a decir a mi esposo, le voy a decir mi Señor. Bueno, ¿cómo se lo dices? Con tu conducta. No solamente con tus labios, no, con tu conducta. ¿Cómo honramos el liderazgo de nuestros esposos con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta? Yo creo que a veces hay esposos que dirían, prefiero que me diga, Lalo, Isaac, yo qué sé, ¿no? Yamil, a que me esté rezongando por todo, poniendo pretextos por todo, no acatando la autoridad que soy en casa. Entonces recuerda, no solamente es decir Señor por decir Señor, no, sino es cómo damos ese lugar y cómo les hacemos sentir amados y respetados en casa con la autoridad que Dios les ha delegado. Amén. Así que, amadas mujeres, si estamos aquí, ¿verdad? Estamos atentas, mujeres casadas, para entender lo que Dios espera de nosotros en el matrimonio, en el trato de nuestro esposo, para demostrar que somos hijas de Dios. Y es más, arriba dice, aún los que no creen, los esposos que no creen, por tu conducta pueden ser ganados. Tenemos un gran reto, amadas mujeres, y aquellas que están en formación también, orando por un esposo, aquellas solteras que están orando por un esposo, tenemos un gran reto de aprender cómo tratar y cómo conducirnos como esposas. Ahora, dice el verso 7, ahora va con ellos, dice el verso 7, ustedes maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que aquí está llamando a los esposos para tratar bien a sus esposas. ¿Cómo? Como a vaso más frágil. No dice como a vaso frágil.
De todo lo frágil es a lo más frágil. Y cuando estás hablando de algo frágil, no estás hablando de algo débil. Es muy diferente. Cuando estamos hablando de algo frágil, estamos hablando, por ejemplo, de un jarrón de cristal elegante, hermoso, precioso, que no se refiere a que sea débil o chafa. Se refiere a que es algo sumamente delicado que se debe tratar con mucho cuidado, justo como lo dice, y con mucha delicadeza. Mi amado esposo que estás escuchando, cualquiera de ustedes que estén escuchando este devocional, que son esposos o aquellos que van a ser esposos, que están en espera de su esposa, aquí la Biblia nos enseña cómo puedes tratar y cómo debes, no puedes, debes tratar a tu esposa como al vaso más frágil. Dice, como coheredera, somos herederos con Cristo. Y aquí está diciendo, a ella tratarla como una coheredera de la gracia de la vida. Y aquí nos aclara por qué. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, tu relación con Dios, esposo, se va a ver directamente afectada por cómo trates a tu esposa. De forma directa, tu manera de tratar a tu esposa va a abrir el cielo para ti, para tus oraciones, o va a cerrar el cielo. Si a veces sientes que el cielo está cerrado para ti, que sientes que oras y oras y no encuentras respuesta y no ves por dónde, bueno, empieza por algo tan sencillo, preguntándote, ¿estoy tratando a mi mujer, a mi esposa, como a vaso frágil? ¿Le estoy dando el honor que ella merece? ¿Por qué? Porque Pedro nos recuerda, el cómo trates a tu esposa va a dar testimonio afuera de que eres un hijo de Dios. Aquí nos toca a los dos. Por eso aquí este título, en la versión 60, lleva por título Deberes conyugales, ¿ok? Entonces, nadie nos escapamos, ¿verdad? Esposas, ya nos enseñó cómo tratar, cómo una esposa cristiana va a mostrar que es hija de Dios cuando se sujete sabiamente a su esposo. Cómo un esposo va a tratar a su esposa y va a dar testimonio afuera que es un hijo de Dios cuando trate con honor a su esposa, y dando honor precisamente es entender que ella merece un trato digno, ¿verdad? Entonces, el hombre a la mujer dando honor y tratándola como a vaso más frágil. Y aquí, hombre, te dice por qué, para que tus oraciones no tengan estorbo. No pretendas estar bien con Dios si estás tratando mal a tu esposa, ¿verdad? Está todo directamente relacionado. Y ahora nos habla a todos los demás, nos compete a todos, casados, solteros, jóvenes, niños, adultos, a todos. A partir del verso 8 nos da los demás consejos. Recuerda que este devocional lleva por título Ganando con nuestra conducta, y te recuerdo el contexto. La iglesia cristiana está en un tiempo de persecución donde pareciera que está totalmente justificada una mala manera de vivir, pero Pedro dice, no, iglesia de Cristo que estás en persecución, por más perseguida que seas, no actúes mal por mal, actúa bien, paga bien con el bien el mal. Y entonces aquí nos está diciendo ¿por qué? Porque así mostramos que somos diferentes. Dice el verso 8, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Creo que no necesiten explicación estos versículos. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz, síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Es decir, por más mal que te hagan, nunca dejes de actuar bien. Dios está a favor de los justos, de aquellos que actúan bien, y Él
defiende nuestra causa. Estos versículos no necesitan mayor explicación, mis amados. Es un llamado a actuar de manera sabia y prudente, aunque seamos tratados mal. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? Es decir, ¿quién va a insistir en actuar mal cuando nosotros insistamos en actuar bien? Así terrenalmente haya quien aún siga abusando de la nobleza del corazón de un hijo de Dios, Dios siempre saldrá adelante por sus hijos. Dios siempre defenderá la causa de ellos. Tarde o temprano, aunque parezca que la justicia tarde en llegar, te debo recordar que Dios siempre está a favor del justo. Verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se acobarden, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Es decir, aunque los cristianos históricamente en esa época, por más que eran asolados, por más que eran perseguidos, y aquí decía, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, ¿por qué? Porque el aparente delito para ellos era predicar a Cristo, era creer en Cristo, era tener una fe en Cristo. Por supuesto que estaban siendo perseguidos injustamente, pero el Señor les dice a través de esta carta de Pedro, siéntanse bienaventurados, siéntanse en medio de esto dichosos, porque el Señor va a pelear por ustedes. No teman, no se amedrenten. Así que, mis amados, recuerda una vez más, si estás presentando una injusticia, algo injusto, el Señor está contigo. Dice, santifica al Señor en tus corazones, en tu corazón con tu manera de actuar. Dice, y estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Por qué preparados? Siempre la palabra del Señor debe estar en nuestra boca para cuando tengamos que hablar y defendernos y decir algo para defendernos, que no sea nada más el hablar por hablar y defender nuestra causa injusta, porque aquí yo soy la que hace justicia. No. Es con la palabra. ¿Cómo defiendes tu vida? Con la palabra. ¿Cómo defiendes el testimonio de Cristo? Verso 16. Teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Fíjate, no eres tú quien te defiendes, es Cristo quien pelea. Ahora, no es que tampoco nos quedemos callados, no, es habla lo que es justo sin necesidad de pelearte, sin necesidad de alegar, sin necesidad de a fuerzas tener que estar justificándonos, no, habla lo que es. El Señor se encargará del resto. Así demuestras que eres un hijo de Dios. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí el versículo 19, existen diversas interpretaciones. Así que en medio de esta ambigüedad de los espíritus encarcelados, aquí hace una nota, dice, el término griego traducido espíritus puede referirse al del hombre, los ángeles o los demonios. Existen 3 interpretaciones principales. 1, se describe a Jesús yendo al lugar donde están atrapados los ángeles caídos y declarando su victoria final sobre el mal en la cruz. Los que defienden esta postura sugieren que Pedro se está refiriendo a los días de Noé, porque estos son ángeles caídos que fueron tipificados por la grave inmoralidad
de los espíritus que se casaron con las mujeres humanas en esa época, ¿te acuerdas? Entonces, más o menos a esto es esta acotación del versículo 19. Continúa en el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, está hablando de que el bautismo nos salva de una manera simbólica, ya que recuerda que el bautismo es un acto simbólico de morir cuando somos sumergidos, de morir a la carne y de resucitar a una nueva vida, es decir, a una nueva conciencia, a alguien que fue libre del pecado y resucitado para una nueva vida. Mis amados, conclusión de esto, mis amados, el título de este devocional, ganando con nuestra conducta. Por más que la sociedad quiera empujarnos a actuar como ellos, a hablar como ellos, porque a veces estamos repitiendo las groserías, a conducirnos de una manera indigna, de una manera deplorable, de una manera infiel en el matrimonio, de una manera de hablar detrás de nuestros jefes, de nuestros hermanos, del vecino, de los compañeros de trabajo. Somos llamados a dar un buen testimonio. Somos llamados a ganar a otros con nuestra conducta. Por eso puse este título, ganando con nuestra conducta. ¿Sabes? Ganas mal siendo prudente, siendo cauteloso, siendo sabio, siendo honesto, siendo íntegro, mejor callando que cuando por nosotros mismos queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Recuerda, tu manera, tu testimonio predica muchísimo más que lo que puedas decir con tus palabras. Como les dice a las mujeres al principio, y hoy quiero dejarte aplicándolo a ti, en general a tu manera de vivir. Dice, para que aquellos que no creen a la palabra, dijo el verso 1, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tú aplícate en tu vida. Que toda tu familia que no cree en la palabra sea ganada por tu conducta, por tu comportamiento. Que tus compañeros de trabajo que no creen en Cristo sean ganados por tu conducta, por tu comportamiento. Que todos los demás que te rodean en la escuela de tus hijos, porque a veces somos las mamás más peleoneras, ¿verdad? No, mis amadas, no. Que tu conducta gane a otros, que pongas en alto el nombre de Cristo diciendo, yo no me voy a rebajar a actuar como todos los demás, porque soy hija de Dios, porque soy hijo de Dios. Quédate con eso en el corazón. Dios te bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra que desafía nuestro corazón para actuar de manera diferente. Pedimos que quede, Señor, que cada vez que queramos actuar mal, tú recuerdes esta palabra en nuestro corazón, tú la redargullas en nuestra vida. Es nuestro deseo. Permítenos, Señor, ser hacedores, ganar con nuestra conducta, tener un testimonio digno de un hijo tuyo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Que el Señor nos ayude a actuar dignamente como hijos de Dios, con una conducta digna para testificar y ganar almas para el reino de Cristo. Bendiciones.